Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy vamos a seguir con una de las clases del curso de bolígrafo que es totalmente gratis, que te lo dejo en la tarjetita. Lo que vamos a hacer hoy es comenzar con el fondo de estos honguitos que estamos dibujando. Trato de que sea lo más corto y didáctico posible y entretenido para que no te canses y aparte que dejemos el tiempo entre clase y clase para que seque el bolígrafo. Espero que te guste el curso. Recordá que también hay un curso de dibujo de principiantes que te lo dejo en la tarjetita, y también hay un curso intermedio de dibujo para ya cuando ya sabes más de dibujo, que ya tenés alguna práctica, ir a ese. Pero yo te recomiendo siempre que le des una ojeada rápida a lo que es el curso para principiantes, porque ahí tenemos las nociones básicas, los conceptos básicos para seguir con lo demás, ¿sí? En el curso intermedio ya se supone que todo lo que se vio en el primero ya se está bien asimilado. Espero que te guste la clase, te dejo un beso grande y nos encontramos pronto. A dibujar. Lo primero que vamos a hacer es dar una segunda capa de lo que es el fondo en dirección contraria a la capa que habíamos realizado anteriormente. Yo estoy manteniendo la dirección como el pasto, más o menos para que te des una idea, o sea, desde abajo hacia uno de los lados, desde abajo hacia el otro de los lados, pero siempre manteniendo la dirección en cada una de las capas. Vamos a poner un papel debajo de nuestra mano porque en este momento la tinta ya empieza a mancharnos, pero este papel va a quedar fijo debajo de la mano. Se va a mover la mano sobre el papel. Cuando yo quiero mover la mano en donde no está el papel, voy a levantar el papel y voy a apoyarlo nuevamente en el lugar nuevo. No voy a arrastrar el papel, porque si yo arrastro, voy a arrastrar tinta donde no quiero arrastrarla. Bueno, y ahora con el turquesa vamos a empezar a darle un poco más de vida a lo que es el fondo, ¿sí? Nuevamente lo limpiamos, siempre que vamos a arrancar lo limpiamos en la hoja. Vamos a empezar a hacer unas manchas. Recordá que cada capa tenemos que mantener la dirección. Por ejemplo, yo voy a decidir hacer una mancha acá. Voy a mantener la dirección de este trazo en todas las capas. Fíjate que yo antes estuve empezando de acá y cuando iba pasando la mano se me complicaba. Entonces ahora arranqué diferente. Empiezo de este lado para que no vaya apoyando la mano en el trabajo. Entonces vamos así. De todos modos tengo el papelito para prevenir una mancha que no haya sido a propósito, ¿sí? Seguimos. Protege el trabajo primero y principal. Y vamos a hacer las manchitas. Bien suaves, tenues. La idea es hacer como que vienen desde atrás las manchitas. Como una visión borrosa. Vamos a intentar replicar. No lo vamos a hacer igual porque obviamente no se puede hacer igual. Somos humanos, no somos máquinas. Y aparte le vamos a dar nuestro toque, ¿sí? Entonces vamos a hacer varias manchitas. Vamos a ir manteniendo la dirección del trazo en cada una de las capas. Entonces la siguiente manchita yo voy a decidir que va a estar por acá. Sigo la dirección del mismo trazo. La forma de la manchita pueden ser circulares, cuadradas, como vos quieras, ¿sí? No hace falta que la hagas igual. Yo estoy tratando de hacerla sin forma, para que tenga un poquito más de realismo, porque esto supuestamente es el bosque de detrás. Entonces mientras menos forma le pongas, más realista va a quedar, ¿sí? Bueno, y así vamos a hacer todas las manchitas que queramos.
Una vez que ya tengo la primera capa de las manchas, vamos a hacer una segunda capa con la dirección contraria, de esta manera, en cada una de ellas. Ahora vamos a ir de vuelta con el verde oscuro. Nuevamente lo limpiamos. Lo ideal es que dejes secar una capa entre la otra, ¿sí? Yo, como no dejé secar, voy a empezar a poner, voy a seguir en realidad poniendo el cartoncito. Ahora lo que vamos a hacer es, todo lo que quedó blanco, vamos a pintar con este verde. Y tapando también lo que hicimos con el marrón, ¿sí? De vuelta vamos a conservar la dirección del trazo en cada capa. Eso es muy importante. Si vamos a hacer capas tenues, no te preocupes porque se pinte todo de una. Y vamos a intentar que se integre con las manchas turquesa difuminándose. Cuando estoy llegando al lo turquesa, difumino. En la parte donde está oscuro, no te preocupes tanto por el trazo, simplemente por pasar en todos lados. Pero sí en la parte donde está blanco y donde está lo turquesa, que quede lo más prolijito posible, ¿sí? Fíjate, de esta manera. Mucha paciencia. Trata de no dejar espacios en blanco y mantener la dirección. Así vamos a completar toda la capa. Tené cuidado con los honguitos, con el pasto. Anda con un trazo rápido, pero fluido. Y no demasiado rápido ni tampoco tan lento. Sí, tiene que ser un trazo fluido, consciente, manteniendo la dirección. En las partes más amplias trata de hacer un trazo largo, ¿sí? Y no lo cortes, intenta no cortarlo, hacelo lo más largo que puedas, suave, de a poco que vaya tomando color.
Ahora vamos a empezar con la capa al revés. Recordá que cada capa mantiene su dirección. Yo no quiero ser repetitiva, pero es que es repetitivo esto, ¿sí? Cada capa va a mantener su dirección. Siempre va a ser así. Esto lo que va a hacer es que le va a dar más armonía al trabajo. No va a parecer que es un dibujo, pero igual sí va a parecer que es un dibujo. No sé si me estoy explicando bien. La idea es que no se vea así. Mira esta parte, ¿ves? Como que cuando yo hago así, lo que hago es borro el trazo. Se borra el trazo, ¿sí? Queda mucho más suave el terminado. Queda mucho más suave. Eso sí, tenemos que controlar bien el trazo para tener siempre la misma presión. Mantenemos siempre la misma presión. Con esta capa voy a ingresar un poco más dentro de lo que es el turquesa. Vamos a ingresar un poco más. Trato de que no queden espacios en blanco. Si tengo que volver, fíjate que no hago todo de una, sino que voy volviendo, vengo. Trato ahí, queda un espacio en blanco, lo tapamos con mucha paciencia. Mantengo siempre el trazo. Voy subiendo. Y así vamos a completar toda la capa. Vamos a cubrir bien todos los espacios en blanco, tratando de mantener la dirección lo más posible, mantener también la presión del trazo. Recordá que esta vez vamos a ingresar un poco más dentro de lo que es el turquesa. Cuidado con los honguitos. En esta parte tenés que tener extra cuidado porque podemos arruinar todo el trabajo que estuvimos haciendo. Y por esta clase vamos a dejar ahora. Dale tiempo a que se seque el bolígrafo bien. Y en la siguiente clase vamos a continuar con el fondo. Espero que hayas disfrutado mucho la clase. Te dejo un beso muy grande y que tengas un hermoso día, tarde y noche.
No te olvides de suscribirte si no estás suscrito y de dejar tu like, que me ayuda una banda. Chau, chau.